Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Juan Chunga, docente de la Academia de Ciencias Herón, dictando el curso de geometría. Quiero invitarte a los ciclos que estamos aperturando para las diferentes universidades como Villarreal, Callao y San Marcos. Asegura tu ingreso con la Academia Herón, cuna de gigantes. Soy el profesor Óscar Barzola Luna, especialista en el curso de razonamiento verbal. Me dirijo a ti, joven postulante, que quieres ingresar a la Universidad Nacional Federico Villarreal. Te invito a que te incorpores a nuestro grupo, la Academia Herón, para prepararte y asegurar tu ingreso. Así que no lo dudes, no esperes más. La Universidad Nacional Federico Villarreal te espera. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Juan Chunga, docente de la Academia de Ciencias Herón, dictando el curso de geometría. Quiero invitarte a los ciclos que estamos aperturando para las diferentes universidades como Villarreal, Callao y San Marcos. Asegura tu ingreso con la Academia Herón, cuna de gigantes. Soy el profesor Óscar Barzola Luna, especialista en el curso de razonamiento verbal. Me dirijo a ti, joven postulante, que quieres ingresar a la Universidad Nacional Federico Villarreal. Te invito a que te incorpores a nuestro grupo, la Academia Herón, para prepararte y asegurar tu ingreso. Así que no lo dudes, no esperes más. La Universidad Nacional Federico Villarreal te espera.
¿Qué tal, jóvenes? ¿Cómo están? Buenas noches. Les saluda el profesor Elías Galaza de Historia. Vamos a empezar con el seminario de hoy. ¿Qué tal? Buenas noches. Un segundito. Ahí está. ¿Qué tal, jóvenes? Buenas noches. ¿Listo para la clase? El gobierno de Fujimori hasta Ollanta. Así es que, prepárense. Buenas noches con todos. ¿Qué tal, jóvenes? Ahí está. ¿Qué tal, Saúñe? Ahí está. Qué gusto. Un sábado por la noche. Qué mejor que unas clases de historia, ¿no? Muy bien. A ver, un segundito. Vamos a cuadrar bien. Ya. Un ratito. Estamos en vivo. Vamos a ver qué es lo que preguntan acerca del gobierno de Fujimori, de Alejandro Toledo, de Alan García, y bueno, un repaso de Ollanta, ¿no? ¿Qué tal? Buenas noches con todos. A ver. Listo, jóvenes. No se olviden que el lunes empezamos un ciclo de repaso de Villarreal y de la Universidad de la UNAC del Callao. ¿Qué tal? Buenas noches. Ahí está. Bien, jóvenes. Sin más preámbulo, empecemos. Parece que... Listo. Bien, el Perú no fue el mismo después de 1990, ¿no? Como ustedes lo saben. Hasta hoy. Así es que vamos a ver cómo cambió ese Perú desde 1990. Un ratito, déjenme cuadrar bien. Ahí está. Buenas noches, jóvenes. Buenas noches. Qué gusto. Aquí, hasta aquí. Ya. Perfecto. Muy bien. ¿Qué tal, jóvenes? Ya pasado 100 días, ¿no? De este gobierno. Y bueno, he sido testigo de lo que ha sucedido en estos un poco más de 3 meses de gobierno, ¿no? Pero tú sabes que en el examen no es costumbre preguntar por los últimos presidentes, ¿no? En el examen no preguntan por el actual gobierno, no preguntan por Sagasti, no te van a preguntar, tampoco por Vizcarra, ni siquiera por Kuczynski. De Ollanta puede ser, ¿no? Puede ser. Tampoco es, hasta Alan García, segundo gobierno. ¿Ya? Pero no de Ollanta, no de Kuczynski, menos de Vizcarra, tampoco de Sagasti y mucho menos de este gobierno. Pero se puede hacer un comentario después. Primero, el decenio de Fujimori. Así que, jóvenes, sin más preámbulo, vamos a empezar. A ver. El verdadero outsider, ¿no? Alberto Fujimori. Vamos a ver qué fue lo más importante que hizo Fujimori en su gobierno. Ya. Aquí entonces ponemos... el decenio de Fujimori. A ver. Sintetizar cómo fue Perú en el primer gobierno. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buenas noches. Qué gusto, Medellín. Buenas noches con todos. Damos inicio a las clases al seminario de historia. No se olviden que la próxima semana empezamos el ciclo de Villarreal y de la UNAC, aquí en la Academia Llerón, Cuna de Gigantes. ¿Ya? Un segundito. Listo. Como ustedes saben, Fujimori gobernó de 1990 hasta noviembre del 2000.
como gobernó 10 años, el decenio de Fujimori. Les decía que el Perú anterior a Fujimori era un Perú, económicamente hablando, porque eso es lo más importante, al menos en esa época, era un Perú que subsidiaba, era un Perú o era un gobierno que controlaba los precios, subsidiaba los productos y un país proteccionista, ¿no? Con una estatización de la banca frustrada. Un Perú en bancarrota que solo pagaba el 10% del PBI a la deuda externa, era un país considerado inelegible, ¿no? El de Alan García. Era un país, se repite, en bancarrota, con terrorismo, corrupción, y bueno, y un tema que no se habla que es el narcotráfico. Alan García convoca elecciones, al menos en el aspecto democrático, Alan García respetó, ¿no? Convocó elecciones y la sorpresa, el verdadero outsider, ¿no? El tsunami, Alberto Fujimori, ganó las elecciones. Y lo primero que hizo Fujimori, como tú sabes, elegido en 1990, lo primero que hizo fue el Fujishock. Aquí ponemos, aquí, decenio de Fujimori, el primer gobierno. El primer gobierno fue de 1900, vamos a ver aquí, primer gobierno de Alberto Fujimori. Ahí está. 1990-1995. Sus preguntas, por favor, acerca del gobierno de Fujimori. Sus preguntas. Como estábamos en bancarrota, como estábamos quebrados como país, lo primero que hizo Fujimori fue, ¿qué tal, Vargas? Buenas noches. Empezando la clase. Lo primero que hizo Fujimori fue aplicar el Fujishock, de acuerdo a un plan económico llamado el Plan Brady. Como ustedes saben, las personas no votaron por Vargas Llosa porque él fue muy sincero en decir lo que iba a hacer. Fujimori decía que iba a hacer lo contrario, ¿no? Que su política económica iba a ser gradual, la famosa, ¿no? Una política gradual. Quiere decir que poco a poco las cosas subirían de precio, poco a poco eliminaría subsidios. Bueno, aunque decir verdades, Fujimori nunca, como este gobierno, nunca presentó su plan económico, ¿no? Completo, al menos no lo presentó. Y lo primero que hizo fue a ver. Digo que vaya para que la gente no... Claro. Pero ganó Fujimori. Y lo primero que hizo fue aplicar el Fujishock. Parece que no existía otra forma de lograr la estabilidad y reducir la... Claro. La gente tuvo miedo de lo que iba a hacer Vargas Llosa, por eso no votó por él. Recuerdo que el APRA hizo una propaganda, ¿no?, apocalíptica de lo que iba a hacer el gobierno de Vargas Llosa, pero al final Fujimori aplicó lo que iba a hacer Vargas Llosa. ¿Y qué aplicó? El shock. Y eso se llama, aplica el Fujishock. ¿En qué consiste el Fujishock? ¿En qué consiste, no? ¿En qué consiste? Uno, el libre precio. El precio va a depender de la oferta y demanda, ¿no? De los juegos del mercado. 2, elimina subsidios. Con Fujimori no más subsidios. Por eso las cosas subieron de precio de un día para otro. Y también alentó la privatización. Libre precio, elimina subsidios y la política de privatización. Cuando Fujimori recibió el país, Perú tenía más de 200 empresas, ¿no? Ajá. ¿Qué iba a hacer Vargas Llosa? Esto. Vargas Llosa iba a aplicar el shock económico. ¿Qué quiere decir? Que los productos iban a costar su precio real, ya no subsidiado, ¿no? Un ejemplo sería lo que hoy sucede con el gas. El gas ha bajado de un día para otro 10 soles, más o menos. ¿Por qué? Porque el gobierno está subsidiando, o sea, pagando para que el gas cueste menos. Bueno, igual está caro el gas. Eso hacía el gobierno de Alan García, subsidiar los productos para que cuesten poco, menos, barato. Pero con el Fujishock se eliminan subsidios y los precios subieron de un día para otro. Por eso Fujishock, el shock económico, ¿no? Ahí tenemos imágenes, ahí vamos a ver las imágenes
del ministro Hurtado Miller con la famosa frase que Dios, algo así como que Dios nos ampare, ¿no? Bien, listo. Lo interesante de ese Fujishok, que por supuesto privó a mucha gente del alimento básico, pero lo interesante es que a largo plazo logró reducir la inflación y logró lo que tanto Perú necesitaba, lo que hoy no estamos consolidando, la estabilidad. Bueno, hoy tenemos inestabilidad política y eso repercute en la economía. Lo que logró Fujimori, nos guste o no, fue la estabilidad económica. Su primer gran logro, estabilidad económica. Tan sencillo, ¿no? Era cuestión de el libre precio, eliminar subsidios y alentar la privatización. Resultado, a mediano plazo, la estabilidad económica. ¿Ah? La tan ansiada estabilidad económica. Redujo la inflación. Y lo que te voy a decir es típica de Perú, ¿no? De una hiperinflación, que hoy se parece a la de Venezuela, Perú pasó a tener una de las inflaciones más bajas del mundo, que redujo al 2 o 3%. Imagina, de una hiperinflación, ¿ya? Ah, simple, me dice, profesor, ¿por qué se produjo la inflación en el Perú? ¿Qué causaron? No es difícil la respuesta. Ya, pero vamos a redondear la idea. La estabilidad económica, coma, y la reinserción financiera. Cuando Alan García dijo que solo iba a pagar el 10% del PBI a los organismos internacionales, como el Fondo Monetario y al Banco Mundial, a Perú, ¿no? Lo calificaron, a nuestro país, lo calificaron como país inelegible de préstamos. Pero con Fujimori, con el Fujishok y con el pago a la deuda externa, entonces Perú logró la reinserción financiera, ¿no? Tipo hijo pródigo, fuimos otra vez recibidos por las instituciones financieras, Fondo Monetario y Banco Mundial. Reinserción financiera. Listo. Todo eso, jóvenes, pertenece a un plan económico llamado el Plan Brady. Ese Plan Brady consistió en lo que te he explicado, ¿ya? Me preguntan, ¿por qué Perú tuvo una de las inflaciones más altas del mundo? Es simple, jóvenes, es simple. La política de Alan García fracasó. El Banco Agrario no logró que los campesinos inviertan para aumentar la producción. El dólar MUC, que era el dólar para los empresarios, o sea, los empresarios no lograron generar más empleo. La corrupción, de todos, no solo del gobierno, las cosas claras. La corrupción del gobierno de Alan García, de algunos empresarios, por no decir muchos. O la viveza, ¿no? De los campesinos, causó que Perú, en vez de producir más, que es lo que quería Alan García, más bien redujo la producción, suma a eso el terrorismo. Entonces, en los 2 años primero de Alan García, no hubo resultados y desesperado Alan García, ¿qué quería hacer? Estatizar la banca. No logró estatizar la banca, entonces al no tener dinero, y no había préstamos porque éramos un país inelegible, ¿saben qué cosa optó Alan García? A ver, ¿cuál fue su desesperación que causó la hiperinflación? A ver, ¿cuál fue su medida considerada una locura, no? Ya, les cuento. Fue hacer dinero de la nada. Eso se llama la maquinita. Tú sabes que un país genera dinero cuando un país puede emitir dinero cuando hay más producción o cuando atesoras más riqueza. Oro. ¿Ya? Ah, ya, ya. Bueno, pregunten con gusto. Es un tema de economía, pero tengo que saber economía básica. Profesor de historia que no sepa economía básica es como tu profesor de economía que no sepa historia básica. ¿Entienden? Con gusto pregunten. Ya, te explico rápidamente. Un país puede generar dinero. Un país está autorizado. Un país emite dinero solo con 2 condiciones. Tú puedes fabricar esto por miles de millones, pero con 2 condiciones. O tu país produce más, el campesino produce más,
el, el vendedor vende más, ¿me entiendes? Si tú produces más, puedes generar más dinero. O si tu país descubre oro y ese oro lo ahorras. Allí puedes generar dinero. Pero si no produces más y si no guardas oro y fabricas dinero de la nada, entonces el resultado es la hiperinflación, lo que ocurre en Venezuela. ¿Ya? No sé si quedó claro. Y si no, repregunte. Bien. Ahora, la pregunta es, vamos a ver qué me respondes. ¿Y de dónde sacó Fujimori dinero ipso facto? A ver, y está la pizarra, por ahí está. A ver, ¿de dónde sacó dinero Fujimori de la noche a la mañana para poder pagar la gran deuda de Estados Unidos? A ver, a ver, a ver. ¿De dónde sacó Fujimori plata, dinero, para pagar la deuda de Estados Unidos? La deuda externa. A ver, jóvenes, ¿de dónde crees? ¿Qué fue lo que hizo? Si Alan García dejó un país sin reservas. Estamos quebrados. A ver. Normal, si no saben. Claro, ¿qué tal, Yáñez? Esa es la respuesta. Acá está, pues. Privatización, vendiendo las empresas. Claro. ¿Y qué empresas? Te voy a poner el mejor ejemplo, jóvenes. Antes, también Edelnor, o sea, luz eléctrica. Claro, pero no, hubo algo más rentable que eso, o igual de rentable. Antes, el Estado telefonía, claro, telefonía. Telefónica se hizo multimillonario porque tuvo el monopolio. Ya, estamos hablando el mismo idioma y bueno, eso es interesante. Este es entonces el primer logro de Fujimori. ¿Ya? El primer logro. Bien, hasta aquí, para avanzar, ¿alguna pregunta? Incluye, jóvenes, incluye la creación de la SUNAT. ¿Ya? Incluye entonces creación de la SUNAT. Superintendencia Nacional de Administración Tributaria. El gobierno de Fujimori fue muy eficiente en la creación de la SUNAT. ¿Ya? Vamos copiando, un segundito. Ya, creó la SUNAT y también el nuevo sol, la nueva moneda. Ahí está, jóvenes. Voy a mostrarles un documento importantísimo. Claro, del terrorismo viene a continuación, ¿ya? Copien. Voy a mostrarles un documento importante, ¿ya? Copien.
A ver, jóvenes, parece que les interesa el tema, disculpe la demora, pero aquí hay dos documentos importantísimos que les voy a mostrar. ¿Ya? ¿Les interesa? Este es creo que el mejor resumen de lo que pasó en Perú desde 1940 al 2018. Está carito el libro, pero vale la pena comprar. Es uno de los mejores resúmenes que he visto. Pues de repente por ahí lo puedes comprar. Veo que te interesa el tema. Y te cuento que también les cuento que un ratito, un segundito. El diario Expreso está regalando lo que significó el terrorismo en el Perú. Esto te regala el comercio. Son cómics. Ojo, no es imaginación, es lo que pasó en el Perú. ¿Eh? Esto es con Expreso. Compras Expreso, todos los días te regala un folleto. Y es histórico. ¿Eh? No, pues, tienes que comprar. Ah, el otro libro, como 80 creo, 70, 80, no recuerdo, pero casi 100. Ah, no, pero este es cada día te venden un folleto. Cada día te dan un folleto. O sea, no venden todo, sino cada día un folleto. Entonces, debes comprar pues el Expreso y te viene tu folleto, ¿no? Por aquí, yo todos los días pues compro el Expreso. Ahí está, ¿no? Historia del terrorismo. Es de colección. Son datos históricos, ¿eh? No es un cómic de que me imagino, no, no, no. Acá hay nada que imaginación. Es historia. Y respecto a la pregunta que hizo su compañero, claro, el terrorismo, a ver, el terrorismo le dio a este gobierno de Fujimori una especie de tregua, ¿ya? Algo así como, bueno, como una tregua. También la oposición. Recuerda que votaron por Fujimori, la APRA, la izquierda, todos en contra de Vargas Llosa. Se hizo todo un bloque para votar contra Vargas Llosa. Ganó Fujimori. Y le dieron como una tolerancia. El mismo Congreso le dio como tolerancia. Pero cuando Fujimori traicionó, entre comillas, a los que votaron por él, y como aplicó esta medida que dejó a mucha gente muy pobre, más de lo que estaba, entonces el terrorismo hizo uno de los peores ataques terroristas. Jóvenes, 1991. Uno de los peores ataques terroristas, ¿no? El ataque de Tarata el ataque de Tarata en Miraflores, ¿no? Entonces voy a poner aquí el peor ataque terrorista, un ratito, ataque terrorista en Tarata y en Canal 2. Entonces, por un lado, el terrorismo en Miraflores, por otro lado, el Congreso que era oposición. Entonces Fujimori optó el famoso 5 de abril, el 5 de abril de 1992, Fujimori optó por cerrar el Congreso. Y eso se considera el famoso autogolpe. Esa es la contraparte, ¿no? Es el famoso autogolpe. Cerró el Congreso. En esa época el Congreso era bicameral, Cámara de Senadores y Diputados. Ah, a ver. Está bien, sí, pregunten. ¿Quiénes eran la oposición? A ver, ¿quiénes conformaban la oposición? Se van a sorprender, o tal vez no. La oposición lo conformaba el APRA. El APRA no había muerto, el APRA nunca muere. La izquierda, que estaba desunida, la izquierda, que hoy ha ganado con este gobierno, ¿no? El actual, la izquierda,
Por supuesto que el partido de PPC y Acción Popular, esos eran oposición. ¿Ya? El Partido Comunista, estimado amigo, estaba en la izquierda. En la izquierda. Y no solo ese Partido Comunista, y la izquierda desunida, ¿no? Bien, cierra el Congreso, en esa época, el peor ataque terrorista, y jóvenes, su segundo gran logro. Para muchos fue una suerte, para otros un trabajo de la DIRCOTE, ¿no? Junto con el GEIN. ¿Qué me refiero? La captura del siglo. Ya con esto, con la captura del siglo, Fujimori se reivindica, ¿no? En la captura del siglo, Abimael Guzmán, de Sendero Luminoso, y Olay Campos, del MRTA, al ser capturado, entonces, el fin del terrorismo. Ahí está. Porque ¿quién hizo la captura? Ya. Posada, no, el hambre nunca muere. Ya, pero el GEIN, jóvenes, mucho cuidado. El GEIN, ¿quién los captura? El Grupo de Inteligencia, Grupo Especial de Inteligencia Nacional. El GEIN. Pero el GEIN era una rama, el GEIN era una rama de la División Nacional contra el Terrorismo, que lo dirigía Quetín Vidal. O sea, el jefe de la DINCOTE era Quetín Vidal. División Nacional contra el Terrorismo. Y del GEIN tenemos, por ejemplo, al famoso general Miyashiro, ¿no? Al general Miyashiro, Benedicto Jiménez, fueron los héroes de la captura del siglo. Creo que me están preguntando. Ah, simple. El MRTA significa Movimiento Revolucionario Tupac Amaru, que tiene como base, ¿no?, que eran ex-apristas. Y el otro es el Partido Comunista Peruano _ Sendero Luminoso. Así es. Esos son los grandes logros de Fujimori. Esos son los grandes logros de Fujimori. Ah, pero falta una más. Con todo esto, en 1993, la famosa reforma constitucional, la Constitución número 3, la reforma constitucional, ¿no? El famoso Congreso Constituyente Democrático. Y esa Constitución permitía una reelección. Esa Constitución permitía una reelección y la famosa reforma del Poder Judicial. Que bueno, al final perjudicó, ¿no?, al Poder Judicial. Listo, jóvenes. Con esos logros, vamos a avanzar un poco más rápido, se me va el tiempo. Con esos logros, y también, por supuesto, el control de los medios de comunicación, ¿no? Con esos logros, Fujimori no tuvo ningún problema de poder ser reelegidos. De poder ser elegido. Segundo gobierno de Fujimori. Aquí falta mencionar los excesos del gobierno, ¿no? Los excesos del gobierno nos referimos, por ejemplo, a la masacre de Barrios Altos y la masacre de los estudiantes de la Cantú, ¿no? La masacre de Barrios Altos, un hecho triste, el grupo Colina, y la masacre de la Cantú, de los estudiantes que fueron asesinados por el grupo Colina. Bien, 1995, segundo gobierno de Alberto Fujimori. Segundo gobierno de Alberto Fujimori. El segundo gobierno ya se presentaron muchos problemas.
El segundo gobierno fue de 1995 al 2000. ¿Ya? Bien, una vez vamos a hablar del segundo gobierno de Fujimori. Hasta aquí, ¿alguna pregunta? A ver. ¿Ninguna? A ver, el GEIN. Ah, claro, el GEIN no tenía presupuestos. Sí, lo que pasa, jóvenes, miren, he leído el informe del famoso Benedicto Jiménez de Quetín Vidal y la verdad, el GEIN es un ejemplo de cómo la inteligencia del peruano, la perseverancia, puede mucho más que el dinero. Entonces, ahí te das cuenta que con poco dinero tú puedes lograr tu objetivo, pero tienes que perseverante, ¿no? Entonces sí, fue increíble la organización que hizo Quetín Vidal con Benedicto Jiménez, Miyashiro y todos los que lograron el 12 de septiembre de 1992 con la captura del siglo, ¿no? Sí, y sí, no tenía, pero cuidado, el GEIN surgió en la época de Alan García, por eso yo recuerdo que Alan García en una entrevista publicada en un periódico dijo, pero ¿qué tanto hablan de Fujimori si el GEIN se logró en mi gobierno? Y eso es cierto, el GEIN lo hizo Alan García en su último año, y es cierto que el GEIN, su logro fue particular, ¿ya? Pero mejor cortamos porque si no hablar del GEIN y tenemos que llegar hasta Ollanta. Bien, jóvenes. Durante el segundo gobierno de Fujimori sucede un hecho que como que ya venía de su primer gobierno, ¿no? Me refiero a la guerra con Ecuador. ¿Ya? Aquí entonces Japón había culminado la guerra con Ecuador. La famosa guerra de Tiwinsa o la guerra del Cenepa, ¿no? Le dimos hectáreas a los ecuatorianos. La guerra de Cenepa o la famosa guerra de Tiwinsa. La guerra de Cenepa o la guerra del famoso Tiwinsa, ¿ya? Y la paz de Itamaraty. Aclaro que eso sucedió en su terminando el primer gobierno, pero todos los trámites ya pasan al segundo. A ver, jóvenes, interesante la pregunta, jóvenes, de su compañero Vargas, ¿no? Dice, profesor, entonces quiere decir que la captura de siglo se debe al GEIN y no a Fuji. A ver, una pregunta para todos, una pregunta. Cuando hay una guerra, normalmente un presidente civil, ¿qué sabe de la guerra? Nada, ¿sí o no? Pero él dice si hay guerra o no va a haber guerra. ¿Estamos? ¿Está bien lo que digo? Hay una guerra, el presidente tiene que decir si hay guerra o si no. ¿Sí? ¿Ahí estamos correctos? A ver, respóndeme. En una guerra el presidente decide si hay guerra o no. ¿Correcto? A ver, Vargas. Ya. Imagina Fujimori en una guerra. ¿Fujimori qué sabe de guerra? Nada. Nada. Te pregunto, en una guerra el presidente no es el que sale encomiado. Ganó Perú la guerra durante el gobierno de... Y uno se imagina que fue ese gobierno quien venció, pero tú investigas y te das cuenta que fue un general. Algo así, claro. Fue el GI, pero bueno, Fujimori gobernaba. Entonces es su logro, porque Fujimori tranquilamente pudo haber dicho, no, no va el GI. Se lleva los créditos. Al menos Fujimori permitió que el GI siga existiendo. Al menos. Ese es su logro, ¿no? Al menos. Ya, entonces interesante tu... Sí, se lleva los créditos. ¿Qué va a hacer? La guerra con Ecuador terminó con la paz de Itamaraty. ¿Ya? La guerra con Ecuador culminó con la famosa paz de Itamaraty. Itamaraty. Bien.
Les decía que el segundo gobierno de... Sí, es interesante, claro, pero si empezamos a hablar todo lo que fue la guerra con Ecuador, el general... Por ejemplo, aquí, el que luchó en esta guerra, tenemos a un general, el famoso general Hermosa Ríos. El general Hermosa Ríos. Lamentablemente, el general Hermosa Ríos terminará en la cárcel, ¿no? Por corrupción. Y también ya se hablaba del famoso asesor. Ya se hablaba, ¿quién es el asesor? ¿Quién fue el asesor de Fujimori? A ver, ¿a quién le decían el DOC? A ver, ¿a quién le decían el DOC? No tengo el libro a la mano de su biografía, no tengo a la mano. ¿A quién? A ver, ¿quién le decían el DOC? ¿Quién asesoraba? Vladimiro Montesino Torres. Vladimiro Montesino Torres. Esos dos son personajes importantes, entre otros políticos de la época de Fujimori. Bien, el segundo gobierno ya no fue tan famoso como el primero, pero igual, por ejemplo, Fujimori logró la famosa ley de interpretación de la Constitución. Ley de la interpretación auténtica. O sea, en otras palabras, Fujimori permitió una reelección. Una reelección. La famosa reelección. Y también esto fue muy criticado, ¿no? Y el segundo hecho, ya mucho más triste, es lo que pasó en 1996, en el mes de diciembre. El MRTA, que se creía muerto, bueno, no estaba muerto, el MRTA logra la toma de la embajada, el secuestro de la embajada de Japón. La toma de la embajada de Aritobi, de Japón. Menos mal que esto terminó. A ver. Ah, ya, mire, pasó, pero no entiendo. Si solamente permitió una reelección, ¿por qué se re? A ver, jóvenes, a ver, buena pregunta. ¿Han escuchado la frase, hecha la ley, hecha la trampa? A ver, ¿has escuchado alguna vez esa frase, hecha la ley, hecha la trampa o no? A ver, coméntenme. Ya, ¿qué significa hecha la ley, hecha la trampa? Significa que tú haces una ley, ya, por eso. Significa que tú haces una ley. Ley de la reelección. ¿Qué dices? Con esta ley solo se permite una reelección. Ya, hice la ley. Pero la Constitución, tú lo puedes cambiar artículos. Se llama reforma con... No confundan la reforma total con la reforma parcial. Por ejemplo, Vizcarra hizo una reforma parcial. Ya. En esa reforma parcial, tú puedes anular esa ley y hacer otra ley. O sea, echa la ley, echa la trampa. Echa la ley, echa la trampa. Por eso Fujimori se reeligió. ¿Ya? Entonces, este gobierno puede decir, no va a haber constitución. Hasta puede hacer una ley, ¿eh? Ley de no... Y después anula y dice, no, sí, una constitución nueva. Interesante. ¿Y la gente no reclamó? ¿Sabes por qué no reclamó la gente? Ya, te voy a decir por qué. Lee esta parte de aquí. Lee esta parte. Lee esta parte. ¿Ya? Lee esta parte. La manipulación de los medios de comunicación. Esto ya venía de antes. Esto ya venía de antes. La manipulación de los medios de comunicación. No todos, cuidado, ¿eh? No todos. No. Todavía habla de videos. No. O sea, ya existía, pero todavía no se da luz. No. La manipulación de los medios de comunicación quiere decir que todos los canales faranduleros te ponían los famosos talk shows. Laura Bozzo, que pasa el desgraciado, ¿entiendes? Los talk shows.
la China, había una China que también fue escandalosa. Todos tenían, todos, a esa hora que los jóvenes ven la noticia, perdón, la televisión, todo era farándula. Magali, ahí está, Magali, La Suavecita, Laura Bozzo, y también los cómicos ambulantes, pobres cómicos fueron utilizados. Y respecto a periódicos, los diarios Chicha, hoy al menos, hoy al menos, hoy, eso sí, no puedo negar, hoy al menos, tú puedes leer, al menos, tú puedes leer El Comercio, mira lo que dice, hasta el 100, tú puedes leer El Correo, bueno, el caviar está acá, pero al menos te dice algo, ya no es farandulero, quiere de izquierda, te gusta diario de izquierda, lee diario, ese es hoy día, mira, ¿no? Está bien, decente, te gusta la izquierda, lee Diario 1. ¿Te gustan las cuestiones así lee El Comercio, que de vez en cuando saca buenas cosas, lee El Comercio, lee El Comercio, Perú 21, Perú 21 y El Expreso que ya te mostré. El Expreso, o si no, de repente Exitosa, ¿está? ¿Entiendes? Caviar, jóvenes, no solo Willax, Caviar es la persona que defiende la izquierda, habla del pueblo, 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 defiende al pueblo, puede ser una persona de plata o puede ser de provincia, puede ser cualquier persona que habla del pueblo, pero su conducta, su estilo de vida es de un rico, rico. Hay una bebida carísima que se llama caviar. Es como una especie de tónico, cuesta como 100 soles, y solamente la gente de plata puede consumir un caviar. Entonces, caviar se refiere a la persona que siendo de un buen estatus, habla del pueblo, que sí, que el pueblo, pero se va pues a Cancún, ¿no? Ese es el caviar. Gente que defiende la izquierda, pero no vaya muy lejos. Hace poquito hemos tenido un presidente recontra caviar. No voy a decir quién, pero hace poco hemos tenido un presidente recontra caviar, ¿no? Con su pañuelito ahí, citando a Vallejo. Y claro, esa congresista, no voy a decir quién, recontra caviar. Que dicho sea de paso, esa congresista vinculado a un periódico que he presentado, ¿no? Sí. Bien, jóvenes. Manipulación de los medios de comunicación, los talk shows y los famosos diarios chicha. Los diarios chicha. Entonces la gente, hablo de mayoría, la gente estuvo alimentándose de lo que hoy día se llama TV basurita, y los diarios, el Ajá, el Chino, el Men, imagina esos nombres, el Ajá, el Chino, el Men, periódicos, el Ajá, el Chino, el Men, el Chesu, el Tío. Hoy he comprado esos periódicos y me ha sorprendido porque yo no soy farandulero, por ahí tengo de prueba, aún tendría que buscarlo. Me sorprendí, hace poco compré por un especial cuando capturaron bueno, tendría que buscarlo. Y ya no es farandulero, ahora solo es farandulero el trome, el tromercio. Y el trome es del comercio, y mucha gente lleva el trome. Bueno, a nada lee algo, ¿no? A nada lee algo. Bien, la manipulación del medio de comunicación, los talk shows y los diarios chicha. Ahora, pero no se puede negar que Perú había cambiado, pues. Perú había cambiado, había dinero, mucha gente hizo empresa. Entonces, ¿cómo no estar confiado con el gobierno? Entonces, por eso Fujimori, si en verdad perdió en la tercera elección, perdió por minucias, ¿ya? Por minucias, ¿no? Bien. Ah, y también en el segundo gobierno, hasta el clima estuvo contra el gobierno. En 1997, el fenómeno del Niño, que costó mucho dinero. En 1997, el fenómeno del Niño. El fenómeno del Niño. Pero el rojo, el sombrero, pues yo lo tengo. No es chicha. Es diferente. No, Diario Chicha es el que baja el nivel y habla de cosas faranduleras, ¿no? No sé, que el cómico, que la cómica, ¿me entiendes?
No, el otro es, vamos a decir, franelero, ¿no? El otro es, que es igual que un diario chicha, ¿no? No, ¿qué tal Yáñez? No, mira la fecha, ¿no? Lo que pasa que el fenómeno del niño ocurre cada rato, cada 3 o 4 años. Y tú tienes que tomar en cuenta el fenómeno que causa más impacto. El que causa más impacto es la del 9-3 con Belaunde, la del 9-7 con Fujimori y la del 2017. Las demás no trascienden. Y la de Kuczynski, pues, la de 2017, ¿no? Bueno, Kuczynski. Ya, jóvenes. Fujimori. Me olvidaba. La toma de la embajada fue combatido por la famosa Operación Chavín de Huanta. 22 de abril de 1997 se captura, elimina a los líderes terroristas. Bien. Y una más de Fujimori. La crisis asiática. La crisis de los tigres asiáticos. Como ya estábamos en globalización, lo que sucedía en el mundo afectaba al Perú. Entonces hubo una crisis mundial de los países de Corea del Sur, Tailandia, Singapur y Malasia. Esos países se llaman, Hong Kong incluido, los tigres asiáticos. Y hubo una crisis de los tigres asiáticos. Y esa crisis repercutió en el Perú y para mala suerte de Fujimori ya no hubo tanto crecimiento económico. Pero Fujimori, como logró reinterpretar la Constitución o la interpretación auténtica, ¿qué hizo? Tercer gobierno. Aquí ponemos tercer gobierno de Fujimori. Jóvenes, ojo, revisa el examen. Normalmente preguntan mucho de Fujimori. De Paniagua no recuerdo casi ninguna pregunta. De Toledo tampoco, y menos de García. ¿Ya? Porque el Canal 2 era demasiado pro gobierno. Demasiado pro gobierno. El Canal 2 se había aliado con el gobierno. ¿Ya? Así como el expresidente, todos hablaban bien, no voy a decir el nombre, quiero tener problemas, pero ha habido 2 expresidentes que todos los canales lo apoyaban, pero en un nivel que yo nunca he visto en la historia del Perú. No voy a decir nombres, no sé, ustedes son inteligentes. Es más, hubo 2 presidentes. ¿Y qué pasó? Como esos expresidentes le daban mucho dinero para, ¿no?, para la publicidad del gobierno, habló de millones. Por eso cuando sacaron a ese gobierno, ¿no?, creo que le dicen el lagarto, ¿qué pasó? Todos protestaron. 2, 4, 5, 7, 9, Dios mío, fue increíble, ¿no? Y la famosa frase, a mí no me representa, ¿no? Bueno, sin comentarios. Ya no quiero herir susceptibilidades. Tercer gobierno de Fujimori. Pocas veces he visto a un Perú tan cegado, ya, discrepa conmigo, ¿eh? Pero pocas veces he visto un país tan cegado, no viendo la realidad. Un tipo sumamente corrupto, un lagarto, pero bueno, no he dicho nombres, ¿no? Pero tú eres inteligente. Ya, tú eres inteligente. ¿Sabes a quién me refiero? Bien, tercer gobierno de Fujimori. Tercer gobierno de Fujimori. Ojo, ¿eh? No creas, no, no fue así, no. Discrepo contigo, estimado Andrés, no fue tanto así, no. Ahí sí discrepo contigo, no fue tanto así, no. Pero ¿acaso Willis es canal normal? ¿Qué? ¿Y el canal 2? ¿Qué? ¿Y el 4? ¿Qué? ¿Y el 5? ¿Qué? ¿Y el 9? ¿El 2 nada más? ¿Que iba a decirme que el 4 nada más? ¿Que el 2 va a decirme que era...? No. Bueno, eso ya es para discutirlo en otro momento. Tercer gobierno de Alberto Fujimori. Tercer gobierno de Alberto Fujimori. Frustrado. Tercer gobierno frustrado. Solamente gobernó meses. Frustrado. Hasta noviembre del 2000. ¿Por qué? A ver, Fujimori convocó elecciones. No hay problema, otra vez discutimos, ¿no?
Fujimori convocó elecciones. Reclaman fraude. Y se hizo el 28 de julio la famosa marcha de los 4 suyos. La marcha de los 4 suyos. Y aparece un personaje que reclamó fraude. Y comenzó a hablar de la famosa mafia fujimontesinista, ¿no? ¿De quién estamos hablando? A ver, ¿quién hablaba de la mafia fujimontesinista? ¿Quién habló de fraude? ¿Quién dirigió la marcha de los 4 suyos? Sí, sí, ¿no? Es interesante. Esta etapa es una etapa que tiene de todo, ¿no? ¿Quién, a ver, quién dirigió la marcha de los 4 suyos? ¿Quién, a ver? ¿Quién? Nuestro famoso Alejandro Toledo. Yo siempre recuerdo, jóvenes, una entrevista publicada en libro, claro, un intelectual norteamericano, famoso LaRouche, en la avenida Bancay. LaRouche es un intelectual norteamericano. Si algún día encuentras su libro, cómpralo. LaRouche fue entrevistado, recuerdo la entrevista que lo leí, se publicó en libro, y justo había ganado Toledo en el 2001. Y le pregunta, ¿no?, el periodista, señor LaRouche, en Perú ganó Toledo, ¿alguna opinión? Y yo recuerdo la frase, dice, ¿no? Perú, país que estimo mucho, país maravilloso. Pobre Perú, no saben a quién han elegido. Recuerdo, es así, pobre Perú, no saben a quién han elegido. Dicho y hecho, pobre Perú, no, así lo dice, pobre Perú, no saben a quién han elegido. Bien, ¿qué va a hacer? ¿Qué va a hacer? Yo he seguido, claro, porque era una de las pocas veces que un provinciano de origen muy humilde, llega a lo alto. Pero bueno, todavía no. Como la marcha de los 4 suyos no pudo destituir a... Creo que va a haber una segunda parte, jóvenes, ya viene la hora. Creo que puede repetirse, ¿eh? Podemos hablar desde el gobierno de repente de Ollanta. Ya, creo que hoy día no llegamos hasta Ollanta. Lo puedo mencionar. Bueno, ¿qué fue lo que sacó a Fujimori? ¿Ya? Ahí está. ¿Qué tal, Medali? Profesor, ¿por qué Fujimori vendió varias empresas? A ver, jóvenes, las cosas claras. ¿Ya? Las cosas claras. Escucha. Y si quieres, puedes tú, con lo que te voy a decir, comparar con lo que pasa ahora. Escucha. ¿Ya? Escucha. Una cosa es un candidato que sabe de política algo o muy poco, ya tú juzga quién sabe algo, quién sabe mucho, quién sabe ya demasiado, mis respetos, quién está perdido. No voy a decir nombres. Fujimori de política sabía algo, ¿ya? Pero muy poco. Él era rector, y el hecho de que tú seas rector de la agraria no quiere decir que tú sepas de política. No, la política es otra cosa. Por eso existe una carrera de ciencias políticas que dura 5 años. Fujimori de política sabía algo, a nada, algo. Pero hay candidatos que casi nada, por no decir nada. No voy a decir nombres, tranquilo. Entonces Fujimori cree, como candidato, que puede decir de todo. Que hago esto, que hago el otro, ¿me entiendes? Vargas Llosa, no pues. Vargas Llosa, un ratito Medali. Entonces Vargas Llosa, en cambio, no pues, él es intelectual. Vargas Llosa es intelectual. Ese sabe mucho de política. Mucho. No tampoco, no, pero sí sabe mucho de política. Es más, Vargas Llosa estuvo en varios informes, como la matanza de Uchurajay. Entonces, Vargas sí sabía de política, ¿ya? ¿Qué sucede? Cuando gana Fujimori, él se reúne con los expertos en política. Acá puse uno. ¿Quién es acá? Brady. Y le dicen, mira Fujimori, así es la política. Mira, así es. Le hablan de reservas internacionales, le hablan de reservas nacionales, bonos soberanos, deuda externa, cosas que la verdad ni los libros lo mencionan. Y le dice, ¿sabes qué, Fujimori? Tu país está quebrado.
¿Quieres hacer trascendencia? ¿Quieres dejar un país moderno? Mira, haz esto. Consenso de Washington. Haz eso. Te damos la fórmula. Y Fujimori entonces firma el consenso de Washington. ¿Quién hizo todos esos papeleos? El señor Mr. Brady. ¿Ya? Y en ese plan le dice, mira Fuji, si quieres pagar la deuda ahora mismo y al reducir la deuda externa te prestamos dinero y así modernizas tu país, tienes que vender las empresas. Están quebradas y eso genera mucho gasto. Depende de ti, pero vendes ahora mismo, te aconsejamos cómo hacerlo y depende de ti. Si no lo haces, bueno, suerte con lo que tú quieras hacer. Pero esto es el plan que te damos. Tómalo o déjalo. ¿Y qué hace Fuji? No, lo toma. Ah, ya, perfecto. Nos entendemos. ¿Y qué hace? Empresas que pudo haber sacado más precio, lo vendió. ¿Por qué? Jóvenes, ¿qué vas a hacer? Estás en crisis. ¿Me entiendes? Estás en crisis. Como ahora se ve, rematas tus cosas. Bueno, esperemos que no pase eso con este gobierno, que nos hunde y después venga otro y nos salve de la crisis que se está generando ahora. ¿Es injusto? Por supuesto. ¿Qué libro no te va a decir que Fujimori vendió muchas empresas a un precio muy cómodo? No solo Fuji, no solo Fuji, también Toledo, no solo Fuji, seamos justos, también Toledo, Alan García va por ahí, hablo del segundo gobierno, ¿ya? Ollanta lo mismo, tanto que hablaba Ollanta que chavismo, y de Kuczynski ni me digas, de Kuczynski y el otro, ni me menciones que eso ya es el colmo, y sé lo que digo, y sé lo que digo. Ya no estoy hablando de por hablar, no, yo sé lo que digo. Ya, entonces hay que ser justos y decir Fuji, Toledo, García también, no tanto, pero también, Ollanta también, Ollanta, Kuczynski ya es el colmo, ya es, ¿me entiendes? ¿Por qué crees que Trump, no te has dado cuenta cuando ganó Kuczynski, cómo lo recibió Trump? Y cuando ganó Vizcarra, te pregunto, ¿Trump lo recibió? A ver, te pregunto. Ya claro, no ganó Vizcarra. Cuando Kuczynski renunció, ya, ¿te ayudó? No, Trump no recibió Vizcarra. Y ese es un mensaje. Ese es un mensaje. El que sabe política entiende esos mensajes. No, a ti no, le dice. No, a ti no. A ti no. A Kuczynski, bueno, porque es banquero. A ti no, a ti no. No. Bueno, ¿por qué será, no? Entonces sí fue injusto, por supuesto, pero no solo él. Yo recuerdo que China nos compró en la época de Alan García una mina llamada Toromocho, pagó creo que 3.000 millones, es bastante, ¿eh? Por Toromocho. ¿Y sabes cuánto gana China? ¿Sabes cuánto va a ganar o está ganando? Imagina, invirtió 3.000 millones, es harto dinero. ¿Sabes cuánto va a ganar? ¿Cuánto crees? Auméntale un cero. Es como que tú compres, esto a 3 soles y obviamente que tú lo mejoras, le pones, no sé, escarcha, ¿entiendes? Lo forras y lo vendes a 30 soles. Lo compraste a 3 soles y lo vendiste a 30 soles. 30 soles. Así yo me haría banquero. Bien. Ya imagina con otros gobiernos las utilidades. Pero a pesar de eso, Perú, sí, de acuerdo a lo que consigna el mundo en tributos, Perú cobra lo que debe ser, ¿no? Por eso, bueno, listo. Como no se pudo tumbar a Fujimori, entonces sacaron un video. 10 veces el valor. Así ganan las empresas. Por eso la pregunta del millón es, ¿qué? ¿Y un país no puede generar su propia empresa? Sí, pero a ver, hazlo pues. Hazlo. Hay que tener pantalones para que un país genere su... No hablo de estatismo, ¿eh? Pero ahí está el reto, ¿no? Ahí está el reto. Decirlo es fácil, pero a ver, asume el gobierno y a ver, hazlo. Ellos son para valientes. Por eso, gente como Velasco, no, pues Velasco es un tipo que Velasco, ¿no? Tú responde, Vargas, si este gobierno es capaz. Miren,
Miren, Telefónica debe casi 1.000 millones de dólares. Cuando Telefónica pague su deuda, allí y públicamente, aquí está posada, públicamente hago una clase y digo, jóvenes, hay esperanzas. Telefónica pagó más de 700 millones de dólares. Este gobierno sí tiene, al parecer, sí tiene pantalones. Cuando me entere que Telefónica pague su deuda, realmente allí hablamos. Ahí quiero verlo. Bien. Entonces, jóvenes, ¿qué pasó? Bueno, un video tumbó al gobierno. Así de simple. Un video tumbó a Fujimori. El Vladivideo. 14 de septiembre del 2000. El Vladivideo. El escándalo. Y se mostró la corrupción. La corrupción. El video mostraba a Montesinos entregando dinero al famoso Curi, ¿no? Curi. A ver, niños, te voy a dar la versión oficial, ¿ya? Y disculpe que me ría. La versión oficial, sí, fueron congresistas, claro, fueron congresistas opositores. Te voy a dar la versión oficial. La versión oficial dice, y eso mismo te lo cuenta el fiscal que estuvo investigando, ¿cómo se llama ese fiscal? Bien conocido, Ugaz, el famoso fiscal Ugaz. La versión oficial dice, ¿no? Disculpa que me ría, que el Vladivideo lo sacó una secretaria celosa porque Montesinos le estaba engañando. ¿Mm? Una secretaria celosa sacó el Vladivideo. Bueno, habrá gente que cree eso, ¿no? Habrá gente que cree eso. Que una secretaria celosa por Montesinos sacó el video. Habrá gente que cree eso. Pero jóvenes, a ti jamás te van a preguntar quién sacó. No, no, no. Eso jamás te van a preguntar. Eso queda allí. Tienes que decir, tienes que responder a esta pregunta. ¿Qué crees, Medellín? A ver, ¿qué crees? ¿Crees que yo creo eso? A ver, dime. Ah, ya. Bien. Claro que no. Y jóvenes, Fujimori renunció. Bueno, estamos en vivo y estas cosas son delicadas y investiguen, investiguen, investiguen. No te olvides que gobernaba en Estados Unidos el famoso Bill Clinton. Y Bill Clinton le había dicho a, ¿no? A ya sabes a quién, 10 years, 10 años, nada más. Pero ¿qué dijo? No, re. Bueno, dijo Clinton, bueno, te lo voy a traducir ya. Bueno, Fuji, ¿quieres 5 más? Yo te recomiendo 10. Pero tú quieres 15, ok, dijo, ¿no? Ok. Y después salir la dividida. Claro, porque la corrupción, pues, la corrupción. Entonces, en cualquier momento no te sorprendas que en estos tiempos salga algún videíto. Recuerda qué le pasó al Vacado. ¿Recuerdas quién es el Vacado, no? Ya está. ¿Por qué? A ver, ¿por qué sacaron al Vacado? La gente cree que porque dicen que fue ¿por qué? Ya, pero ¿por qué sacaron al Vacado? No fue por sí, no, ¿ya ven? No fue por sí, no. Fue por unos chats evidentes de corrupción. Unos chats evidentes. No, después de eso, no, ese es otro tema, ese es otro rollo, amigo, no, ese es otro, claro. Lo que pasa es que hablar de ese personaje ya es hasta, ¿no? Hasta siniestro. Bien, entonces frustrado, más de 4 suyos, el escándalo de la corrupción y la famosa renuncia por fax. La renuncia por fax. Ahí está. La renuncia por fax. Fax, o sea, escribes y sale pues algo así como por, ¿no? Como impreso. Así como por impresión. Sí, pero impresión, pues, ¿no? Por fax. Y recuerdo que el ministro era Federico Salas Schultz, era el primer ministro. Te cuento, el actual primer ministro, Federico Salas Schultz, él escribió un libro. El libro se llama Incendiando la Pradera. Y
Me gustaría que algún día leas ese libro, Incendiando la Pradera. Es un libro que te narra, es una radiografía de los últimos meses de Fujimori. Y te explica muchas cosas que a veces por aquí no lo puedo decir, pero bueno, te remito al libro, Incendiando la Pradera. No, Medalí, no solo nuestro gobierno, no solo nuestro gobierno. Ve el bosque. No, tú debes decirme, profesor, ¿por qué América Latina, esa es la palabra, América Latina? Nadie se salva. Creo que el menos escandaloso es Chile, pero mira qué le pasa a Chile, desgarrado en un conflicto social. Pero Argentina, Brasil, Colombia, ni hablar Venezuela, Ecuador mismo, México, Panamá Papers, Perú. Así es que no solo Perú, no. Más bien te cuento, nuestros vecinos están sorprendidos por nosotros. Te cuento, te dicen, oye, Perú, qué miedo. Perú sí está combatiendo la corrupción. Todos sus presidentes en la cárcel. ¿Qué opinan? Así dicen. Oye, Perú, nos aplauden. Carambas, porque tú crees que no hay corrupción en Argentina, pero nadie está en la cárcel. Tú crees que no hay corrupción en Chile, pero nadie está en la cárcel. ¿Qué dicen? Oye, Perú, en la cárcel Fuji, en la cárcel Ollanta, en la cárcel Toledo, en la cárcel Kuczynski, pronto el otro, el lagarto. Perú sí, ¿eh? Perú sí combate con la corrupción. ¿Entiendes? En otro país no. Con la jueza es uno. En Brasil, Lula da Silva, nada más. Entonces, es así. Y bueno, una respuesta de por qué la corrupción en América Latina, y hablando de Perú, nuestra riqueza, jóvenes, nuestra riqueza vale mucho. Por eso nuestro país debe ser gobernado por gente con ideas claras, con gente que esté desprendido del dinero, que no le interese el dinero, que no le interese el dinero, tipo Ramón Castilla, tipo Pierola, tipo Velasco, ¿me entiendes? Balta, tipo Gamarra, así, con políticos que el dinero es lo de menos, que es un honor ser presidente, no una oportunidad para hacer dinero. Ahí está, ¿eh? Ahí está ese Perú libre, Perú encarcelado, no es Perú libre, es el Perú encarcelado de Perú libre. Jóvenes, creo que en otra ocasión hablaremos pero voy a hablar ya, entonces, Fujimori renuncia por fax, ¿ya? Los detalles te remito al libro Incendiando la Pradera de Federico Salas Schulz, el último primer ministro que tuvo Fujimori, ¿no? Da pena, porque yo recuerdo, yo en esa época tenía, ¿qué edad? Ya tenía mis 25, ya estaba mayorcito. A ver, eh, claro, 25, ya estaba ya mayorcito. Y yo recuerdo al pobre Schulz leyendo, ¿no? Señores, Fujimori ha renunciado. Y fue un shock, pues, ¿no? Fue un shock. Y después leí su libro, Incendiando la Pradera. Hay libros que te hacen una radiografía de lo que es el Perú. Y que muchas cosas tengo que guardármelas por muchas cosas, ¿no? Por tu bien, por mi bien. Pero sí hay esperanza, sí puede haber un cambio, eso sí. Pero de alguien que sea pues diferente, ¿no? Debe tener un perfil del político, un perfil, ¿no? Repito, tipo Velasco, ¿no? Así es. El mejor presidente, de lo lejos, Ramón Castilla. Lejos, Ramón Castilla. Y ojo, no solo de Perú, de América Latina. Claro, y no solo de Perú, de América Latina. Sé lo que digo. El mejor presidente de América Latina en el siglo XIX, Ramón Castilla. ¿No? Ramón Castilla, Manuel Pardo, Pierola, Velasco, ¿no? Al pobre Velasco por andado con palo, ¿no? Por tu culpa la economía. Bueno. Y Leguías, y si no fuera por la corrupción de Leguía estaría dentro de los grandes. Augusto de Leguía. Lamentablemente permitió la corrupción y eso que un poco baja su nivel, ¿no? Bien, listo. Jóvenes, entonces, con la renuncia de Fujimori, pero ojo, el Congreso vaca a Fujimori, el Congreso vaca a Fujimori, el Congreso destituye a Fujimori por vacancia. ¿Ya?
perdón, estoy hablando, el Congreso destituye a Fujimori por incapacidad moral. Lo mismo que hicieron con Vizcarra, ¿no? Incapacidad moral. Incapacidad moral. Y claro, la vacancia, pues, ¿no? Es que yo ya he dicho, un político que ingresa a este mundo no debe hacerlo ni por, ¿no? ni por intereses particulares ni partidarios, por el Perú. Por el Perú, ¿no? Ha habido candidatos, pienso yo, no voy a decir nombres, que sí han tenido ese perfil. De los 20, yo he visto a 2, más o menos, no voy a decir nombres, no insistan, pero he visto a 2 con ese perfil. Hasta un poco más, ¿eh? Pero en la segunda vuelta salieron los que no, para mí, tienen el perfil, ¿no? En la segunda vuelta ya sabes quién salió. ¿Qué va a hacer? Pues salieron, ¿no? Y medio raro esa elección, ¿eh? Medio raro, medio raro. Jóvenes, el famoso gobierno de la transición democrática. La transición democrática. Uno de los presidentes respetados, ¿ya? Tiene sus cositas, ¿ah? Valentín Paniagua Curaçao. La gente bromeaba y decía, qué miedo, Valentín Paniagua nos va a tener con pan y agua, ¿eh? Pan y agua, pan y agua. No de bromita, pues tú te broma para matizar tanta, ¿no? Valentín Paniagua Curaçao. Curaçao. Bien, lo primero que hizo fue el retorno de los medios de comunicación a sus dueños. Firmó la declaración de Chapultepec. Y la declaración de Chapultepec era respetar los medios de comunicación. El respeto a la institucionalidad. ¿Ya? Lo que pasa, estimado o estimada, a ver, perdón, disculpen. Lo que pasa, estimado Vargas, es que Fujimori le quitó las acciones a sus dueños. Por ejemplo, Canal 2 era de Baruch Ibcher, se le acusó de que no era peruano, ¿no? De cosas falsas, y le dieron el Canal 2, por ejemplo, a los Winter. Y eso era ilegal, pero Fujimori gobernaba. ¿Qué vas a hacer? Entonces, ¿qué hizo este gobierno de Paniagua? Le entregó a sus verdaderos dueños Canal 2 y volvió Baruch Ibcher a, bueno, a ser el dueño de Canal 2. Así sucedió con Canal 4. Listo. Respeto a los medios de comunicación. Y una de las cosas que sí fue criticado, jóvenes, una de las cosas que sí fue criticado a Paniagua es la firma del gas de camiseta. Esta sí es la parte negativa. La firma por el gas de camisea, se puede decir que Perú le vendió, hizo un contrato para vender muy, pero muy barato el gas a México. Y lo más triste es que México es un país que tiene gas. Esa es la parte negativa, las cosas claras de Paniagua. Eso te va a decir todo experto, ¿no? Y el otro presidente, Toledo, continuó con todo esto, ¿no? Y ya sabes qué dijo este actual gobierno, ¿no? Nacionalización. Bueno, firma el contrato del gas de camiseta. E inicia el informe de la famosa Comisión de la Verdad y Reconciliación Nacional. O sea, todo lo que significó el terrorismo, él va a hacer el informe, ¿no? O sea, va a alentar que se haga el informe. Y los famosos jueces anticorrupción. Los jueces anticorrupción. Por todo esto que pasó. Bien, bueno, jóvenes, creo que Toledito será para otro gobierno. Paniagua convocó elecciones y ¿quién imaginaría
¿quién creería que con un solo discurso en Alfonso Ugarte, quién creería que con un solo discurso, alguien que supuestamente estaba muerto políticamente, al contrario, más vivo que nunca, un discurso que le permitió pasar a la segunda vuelta? Por poco, pero por poco. Alan García. ¿Quién creería? Y Alan García casi ¿no? Casi interfiere para que gane Toledo. Pero el Perú estaba tan sensible, Toledo pues no quería reconocer a su hija Saraí. El Perú estaba tan sensible que decía, ¿qué hacemos? Dios mío, ese Toledo no puede ser. García menos. Bueno, el mal menor. Claro, claro, claro. Y jóvenes, gobierno de Alejandro Toledo. Alejandro Toledo Manrique. 2001-2006. El famoso gobierno de Alejandro Toledo. Pero creo que voy a decir, jóvenes, por el tiempo, esa es otra historia. ¿Ya? Voy a mencionar sus obras y ya pues en otra voy a tener, ya lo analizamos, ¿ya? A ver, 1, crecimiento económico, gracias, crecimiento económico, PBI al 6%, gracias a la aceleración económica de China e India. Toledo aprovechó. Otra obra importante es que gestiona el TLC. Gestiona el Tratado de Libre Comercio. Gestiona el Tratado de Libre Comercio, el TLC, con Estados Unidos. Imagina, Perú se desarrolló tanto que Estados Unidos tenía mucha, ¿cuál es la palabra? Miedo no, pues, Estados Unidos no tiene miedo. Precaución. Estados Unidos tenía mucha precaución para firmar el TLC con Perú. No puedo decir miedo, Estados Unidos que miedo iba a tener, pero tenía precaución. Como decir, oye, pero es como un partido, ¿no? Que sabes que vas a ganar, pero le tiene respeto a ese pequeño equipo. Entonces, Estados Unidos mostró respeto, aunque no lo creas, y no quería firmar un TLC con Perú, porque sabía que Perú se podía beneficiar no solamente Estados Unidos. Dicho y hecho, nos beneficiamos con el TLC. Es la parte increíble de la historia de Perú. Gestiona el TLC. ¿No? Ahora, todo no es bonito. Todo no es bonito. Fracasó su plan Huascarán. Fracasó su plan Huascarán de educación. Fracaso, pero estrepitoso. Fracasó. Las cosas claras. Fracasó su plan Huascarán. ¿No? Y jóvenes, una de las obras de Toledo, siempre me olvido, la famosa carretera, la carretera interoceánica. Y cuando averiguamos quién hizo la carretera interoceánica, entonces aparece un nombre que hoy causa estremecimiento. ¿Quién hizo la carretera interoceánica? ¿Quién lo hizo? Debería de haber costado 1.000 millones, que de por sí es mucha plata, terminó costando más de 5.000 millones de dólares. Una locura. Y lo más triste es que se hizo una carretera donde no hay mucho tráfico comercial. El famoso escándalo Lavallato.
se reveló Antauro Humala. Ya sale Antauro, el andahuaylazo. Ya sale Antauro. Cuidado. Antauro Humala. Cuidado. No, ya sale, dicho salió, ya sale. Cuidadito. Y jóvenes, no hubo inclusión social. O sea, tanto crecimiento y no hubo inclusión social. Y bien, jóvenes, será para la siguiente clase. Toledo convoca elecciones increíble. Toledo convoca elecciones y el segundo gobierno de Alan García. ¿Quién creería? Sí, Pantalo sale pronto. 2006, 2011. Segundo gobierno de Alan García. Y Perú estuvo a un paso, aunque no lo creas, Perú estuvo a un paso, casi logra el milagro económico. Casi logra el milagro económico. Sí, Alan García logró lo que hoy no estamos logrando. Integridad, perdón, unidad, aunque no lo creas, unidad. No gobernó con el APRA. Claro, no gobernó con el APRA. ¿Quiénes eran sus ministros? No eran apristas. Mercedes Arauz, ¿era aprista? Zavala, ¿era aprista? No, Antero, ¿es aprista? No, Antero es de PPC, Antero no es aprista, cuidado. Antero no es aprista, no te engañes. Antero Alfredo Arauz no es aprista. Antero es desde PPC, ¿qué es aprista? Rafael Rey, es fujimorista. Alan García logró integrar a Yeudecimo de izquierda. Y hoy sentimos nostalgia por una persona que logre integrar. Hubo escándalos con Alan García, por supuesto, el escándalo de los petroaudios, ¿no? Pero ese escándalo, comparado con lo de ahora, es inocuo. Hubo el baguazo también, jalón de orejas, pero se creó el Ministerio del Medio Ambiente. Si hablamos de chuponeos, creo que hay otro campeón. Si hablamos de chuponeos, hay otro campeón. No. Si hablamos de chuponeos, hay un campeón, ¿ya? Y no subestimes a los últimos. No. He dicho que hay otro campeón. No. Si hablamos de chuponeos, no. No hablemos ya. Bueno, dejemos ahí ese tema. Ya, no. No. Si hablamos de chuponeos, hay otros campeones. No es él el campeón. No es él el campeón. Bien, jóvenes. El Ministerio del Medio Ambiente. El baguazo es un conflicto social con los pobladores de la Amazonía debido a que no querían aceptar una obra, un acuerdo minero, ¿ya? No querían, ¿no? Por la contaminación. Entonces, el baguazo es un tema bien delicado porque tampoco el gobierno puede aceptar que la población rechace una inversión minera, ¿ya? Entonces, o el gobierno entra con fuerza, donde lamentablemente hay muertos, cosa que pasó en el baguazo, de ambas partes, ¿ah? De la policía y de la ciudadanía, o el gobierno se echa para atrás. En ambos casos es perjudicial, pues. Si enfrentas a lo bruto, ocurren muertes no deseadas. Si eres blando y todo cedes, como sucedió con estos tres últimos gobiernos, el actual, el anterior y el tras anterior, si cedes de miedo, entonces la población se te va encima. Es como una clase, ¿no? Es como una clase.
ni el profesor puede ser muy tirano, ni el alumno pasarse por encima. Tiene que haber un equilibrio, ¿entiendes? Y hoy yo no veo un equilibrio, ¿ya? En mi opinión, discrepa conmigo, hoy veo a una población media enardecida, medio cegado, y que está destruyendo cosas que no puede destruir. Y también algunos mineros que contaminan. No, punto medio, punto medio. Pero eso lo logra un político, pues, con perfil inteligente, ¿no? Un político que convenza a ambas partes, porque un gobierno no puede estar ni con el pueblo ni con los ricos. No, con los dos, porque el Perú también tiene gente rica. Perú tiene clase media. ¿Qué? O sea, por un grupo vas a sacrificar al otro. Tienes que tienes que lograr un equilibrio, cosa que es difícil, ¿ah? Cosa que es difícil. Y de alguna forma lo logró Fujimori, Toledo, en el aspecto económico, Fujimori, Toledo, Alan García, mira, hasta Ollanta. Pero parece que el origen de la tragedia empieza cuando el Perú elige a Kuczynski. En mi opinión, discrepa conmigo. Pero sí, por supuesto, sé lo que digo. Al menos desde el punto de vista económico. Jóvenes, revisa el PBI con Fujimori, Toledo y Alan García. 7%, 6%, 8%. Con Ollanta, 4%. A nada. Con Kuczynski, 3%. ¿Qué economista? Con Vizcarra, 2%. Vino la pandemia, 0. La peor caída del PBI fue la de Perú. La peor cantidad de muertos en el mundo fue de Perú. Es más, el Congreso ha citado al Vacado para que diga en qué gastó 50.000 millones de soles. Pero en este país, pues, como dijo Herbert Marcuse, el bueno es malo, el malo es bueno, ¿no? Así es en este país. A veces. Pero ustedes son estudiantes inteligentes y ustedes sabrán separar mediante investigación. Ah, no, sí hizo tal cosa, esto fue negativo, pero esto fue positivo, esto fue negativo, positivo, y sacar una conclusión. Pero lo más importante es saber qué preguntan en el examen, porque primero está tu ingreso. Eso lo tengo claro. Primero es tu ingreso. Ya lo demás es secundario. Y en tu ingreso preguntan lo que hemos hecho. Bien, jóvenes, me voy despidiendo, ¿ya? Les dejo ahí las preguntas, lo resolvemos el miércoles o en la mañana, ¿ya? Un gusto, recuerden que la semana que viene tenemos ciclo de Villarreal, aquí en Llerón, Cunes Gigantes, ¿no? Esta academia tiene profesores de lujo y alumnos muy preocupados por ingresar y por aprender, ¿ya? Un gusto, jóvenes, ya les mostraré más bibliografía en otras clases. Gracias a ustedes y hasta la próxima, ¿ya? Tienen la tarea de hacer las preguntas, ¿ah? Después les doy las claves, ¿ya? Gracias, jóvenes. Muchas gracias. Cuídense y hasta la próxima con más. Ya les debo las imágenes y las preguntas. ¿Ya? Pero esto se va a repetir. No se preocupen. Vamos a hacer otro seminario de historia del Perú. ¿Ya? Gracias, jóvenes. Gracias, amigo Posada. ¿Ya? Ah, en todo caso, seguramente el coordinador o el promotor les va a entregar las preguntas. No se preocupen, ¿ya? Les va a hacer entrega de las preguntas, ¿ya? No se preocupen. Bien. ¿Alguna pregunta más, jóvenes, para despedirnos? De repente algo que por ahí quieras saber. A ver, aprovechemos los últimos minutos. ¿Alguna preguntita más? A ver. No hay problema, algo rápido. Tenemos todavía un par de minutos. A ver. Sí, no hay problema. Mientras sea historia, bienvenido. A ver. Vamos, ninguna más. Si no, me voy despidiendo. A ver. Bien, entonces no se olviden que García convoca elecciones, gana Ollanta. Ollanta convoca elecciones, gana Kuczynski. Kuczynski no convoca elecciones, él renuncia, aparece Vizcarra. Vizcarra no convoca elecciones, lo vacan, aparece Merino. Merino a la gente no le representaba, sin comentario, y él renuncia. Aparece Sagasti,
que bueno, menos mal que gobernó, convocó elecciones y aquí estamos con el actual gobierno. Y bueno, con la pregunta de que si acabará, este, a ver, estimado, Pons Muso, ya. Sí, que recuerde, Pons Muso señala, no solo él, varios, que la campaña de la Breña se inicia con la batalla de Sangrar, donde Perú le ganó a Chile, por supuesto, ¿no? Esto fue por Chosica. Sí, sí. En el examen también, claro, claro, claro. Pero las batallas, vamos a decir, más importantes, ya, las más importantes, ya, sí, que vino en Villarreal, ¿dónde sí? Sí, para Muso sí. Ya, que yo recuerde, así es, así es. Obviamente la más importante es la de Pucará, Marcavalle y Concepción. Pero ¿qué ocurre así? Siguiente clase podemos hablar de Pons Muso, y voy a buscar la bibliografía que tiene Pons Muso. Por ahí tengo los libros de Pons Muso, gran historiador. Él era el obrero maestro del gran Jorge Basadre. Listo, jóvenes. Hasta la próxima entonces, aquí en Academia Llerón. No se olviden la siguiente clase. La siguiente semana empezamos un ciclo de Villarreal y de Callao. Gracias, cuídense y hasta la próxima. Buenas noches, jóvenes. Permiso.